estimado embajador de Venezuela, mi esposa, estimada embajadora de Nicaragua, estimados historiadores venezolanos, estimados amigos aquí presentes. Yo quiero agradecerle las palabras, los comentarios y la asistencia, porque el esfuerzo que se está haciendo tiene un punto de partida que es casi vital ahora para el Perú. Cuando uno ve en la televisión que a los jóvenes de la universidad le ponen la foto de César Vallejo y le preguntan quién es, los jóvenes miran la foto, ven que tiene la mano aquí en la quijada y dicen debe ser un filósofo, y no saben quién es. Y cuando le presentan la foto de Ricardo Palma, ¿quién será? Peor todavía. Y cuando les presentan las fotos básicas de aquellos que en el Perú, por su trayectoria de vida, sintetizan en algún valor, no saben. Tenemos una población que se está de manera sistemática anulando su condición de pertenencia a una comunidad de nación, de pertenencia a una comunidad con ética, con valores, con propuestas, con perspectiva de futuro. Y al mismo tiempo se está presentando la idea de que es inevitable que el Perú sea simplemente un país productor de materias primas, en el cual la comida barata o los bienes baratos sean traídos por importación masiva del extranjero, el Perú quiebre su industria y su agricultura, tenga solamente minería de la cual algunos vivan y el resto del país ni siquiera sobreviva. En esas circunstancias se nos quiere alejar de la política. Y en ese alejamiento de la política existe una acción que es muy difícil decir que es premeditada, pero que uno puede pensar que es sistémica, para poner una palabra que la ciencia social le vamos a utilizar para no hablar de una voluntad consciente, sino de algo que ocurre, pero que tiene una lógica. Y es sistémico porque el Perú se nos quiera hacer desaparecer nuestra idea de que nosotros somos parte de una comunidad de derechos que tiene un sustento nacional común. Se nos quiere hacer presentar la idea de el origen de la nación peruana es una cosa relativamente relativa, circunstancial, que en el mundo no importa mucho, pero tiene su origen en pequeños grupos de artesanos y de comerciantes de Lima en la época de independencia. Y luego, ahí más o menos organizado el Perú. Y se quiere generar una narrativa sobre el Perú, que no es casual que se haga hoy en esta época del bicentenario. Una narrativa en la cual Túpac Amaru es un indígena que se peleó por asuntos fiscales y que hubo un dictador que lo utilizó como propaganda para su gobierno, que es el Túpac Amaru. Y que los grandes héroes del Perú son los grandes héroes que hicieron negocio con los recursos del Perú. Entonces, sistemáticamente los héroes del siglo XIX y del siglo XX son los que abrieron esas venas abiertas que ahora aliando para Sudamérica y en el Perú fueron justamente las venas del petróleo, fueron las venas del salitre anteriormente, fueron las venas de la anchoveta, fueron las venas de los diversos recursos que han sido llevados para el extranjero en el medio de nuestra patria, sin haber sido aprovechados o utilizados para el desarrollo del Perú. Entonces, discutir en estas condiciones la idea de nación, la idea del bicentenario, la idea de cuáles son nuestras perspectivas como futuro, es un desafío no solamente académico, sino también político. Conocen bien los amigos por los cuales se han hecho los comentarios que yo soy esencialmente una persona política, porque yo creo en lo que decía José Carlos María que la actividad humana más creadora es la política. Y además mi vida personal siempre ha sido una vida básicamente política. No exclusivamente política, porque eso ya sería, digamos, si los que son parte de una teología se convierten en fanáticos de esa teología, terminan matando su propia teología. Y la política, si quiere hacer una vida buena y mejor para todos, tiene que saber vivir y tiene que saber desarrollar esa vida amplia y diversa. Pero fundamentalmente la política es un acto de creación. Y esto que estamos ahora participando es un hecho político, pero que tiene una connotación académica que quiero revelársela para que no nos confundamos entre nosotros. Este libro, ustedes saben que corresponde a un estudiante. Yo todavía soy orgullosamente un estudiante de San Marcos. O sea, yo estudio mi doctorado en San Marcos. Y algunos de los que han intervenido son mis profesores en el doctorado, que les agradezco sus orientaciones, sus lecturas, su curso de vida.
consulté, digamos, es una de las hipótesis que vengo trabajando, esto todavía no es mi tesis de doctorado. Estoy ya para presentar la tesis, tengo que terminar de redactarla. Pero esta es una de las hipótesis. Y siempre he creído que el debate ayuda muchísimo y enriquece y permite acercarnos mejor a conocer las cosas. Y hay algunos temas de debate que para mí surgen, siendo académicos, de la política. Y creo bueno que se los comente porque son los que atraviesan los conceptos fundamentales de este libro. Cuando reingreso a San Marcos y digo voy a hacer doctorado, ¿qué tema voy a utilizar? El tema del poder. Porque mi vida era básicamente política. ¿Y qué estudios académicos se estudian el poder? No, ya no se estudia el poder. ¿Quién ha estudiado el poder en Perú? No hay más información que nunca, sobre todo, ¿dónde están los estudios tipo Malpica? ¿Quiénes son los dueños del Perú? ¿Sabemos quiénes son los dueños del Perú? Esos señores que aparecen en las estadísticas como el más millonario del Perú, ¿son los verdaderos dueños del Perú? No hay un estudio sistemático, académico. Hay estudios sobre aspectos fundamentales de la reivindicación de la política, como los estudios de Sinesio López. Claves. Hay estudios sobre el tema de la colonialidad del poder, como los estudios de Quijano, de Néstor Germán, que son fundamentales. Hay estudios que vuelven a plantear el tema de los militares, como los estudios de Beja, que son muy importantes. Entonces empiezan a plantear nuevamente los temas que son los temas que deben hacerse. Yo escogí el tema del poder y digo, ¿cómo veo el tema del poder? Y me encontré que había algunos conceptos de mi propia experiencia personal que no me servían para estudiar el tema del poder. No eran suficientes. Y que tenía que pensarlo más, discutirlo más, apreciar más fuentes y reflexionarlas. Y es ahí donde me encuentro con que un autor que se llama Dussel, Enrique Dussel, que es uno de los que tomo principalmente para el tema del poder, dice: el poder, ¿qué cosa es en última instancia? No es una atribución del cuerpo, es una relación social, es una asignación en una relación social en la cual una comunidad accede a una decisión de su propia capacidad de decidir para trasladárselo como autoridad a uno, pero se lo da sin perder la soberanía de la propia comunidad y se lo puede quitar porque se lo ha dado. Esa capacidad de soberanía como ejercicio de la comunidad es el fundamento del poder. Y el poder no es mediado, no es un poder abstracto, es un poder mediado por instituciones y es un poder dado con una voluntad de vivir mejor, de vivir bien, dice Dussel. Y esa voluntad de vivir hace que la política sea tal en cuanto que justamente permita que la comunidad viva bien. Entonces, si todo eso es el poder, si esa es la razón compleja del poder, me preguntaba entonces cómo académicamente estudio el poder en el Perú. Y en el poder del Perú venía el concepto de... Bueno, y antes el concepto entonces de poder así entendido iba más allá de la experiencia que hemos tenido en la izquierda en el Perú. La izquierda ha estado en el Perú a punto de estar cerca del poder 3 veces. Y una visión gremialista nos impidió enfrentar más exitosamente esos resultados, también en mi opinión personal. Cuando se da el paro del 19 de julio del 77, la izquierda estuvo a punto de llegar a formar un gobierno. Me lo contó después uno de los generales que estaba en ese momento en el poder y que decía, bueno, aquí resulta que de verdad triunfó la insurrección, porque el paro había sido un triunfo a las 11 de la mañana y estaban buscando a los líderes de insurrección supuesta para poder hacer un nuevo gobierno. Y los líderes de insurrección, que eran los líderes del paro nacional, entre los cuales estábamos políticos y sindicalistas, estábamos festejando el triunfo gremial, porque habíamos sacado nuestra perspectiva de la lucha política. Pocos años después se da el gobierno de JJ Torres en Bolivia. O sea, no era una ilusión, no es una ilusión pensada efectivamente. Ocurrían esos hechos políticos. Y así en varios momentos, pongo el último, donde el pueblo en 2001 echa abajo, el 2000 echa abajo una dictadura. Se hace el pueblo, que se expresa en una inmensa marcha de los 4 suyos. Y que en todas las mociones nacionales aparece un personaje, gana las elecciones. La izquierda dice, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Se empieza a producir un proceso contra aquellos que ganan y se pasan inmediatamente a gobernar con la derecha y dejan de lado los compromisos con el pueblo. Pasa el 2001, pasa el 2006 y para el 2011 se plantea un frente con Gana Perú para llegar al gobierno y se llega al gobierno. Y es mi convicción que seguía con un programa de izquierda y con una voluntad popular de izquierda, que durante todos esos años y ahora sigue pidiendo cambios en el Perú.
reflexión política. ¿Cómo incorporar ese proceso político en una reflexión académica? Tratando de entender de otra forma la política. Pero me llevaba a entender también de otra forma el escenario de la política. Y ahí es cierto lo que dice Sinesio López, el tema de la república es un tema fundamental. Y tanto Dussel como Bocop y otros autores retoman el tema de la república para poder ubicar el sentido de la política como herramienta de construcción de la historia. Y la república es aquella forma común de resolver los asuntos comunes. Y por eso la república puede tener una base esclavista, como puede haber repúblicas que son oligárquicas, como puede haber repúblicas plutocráticas o lobistas, como puede haber repúblicas que son, le llaman unos militares buenos. Entonces el concepto de república yo lo tengo de repensar, de reformular, de tomar esas referencias para analizar cómo en el Perú las relaciones de fuerza se establecen y en el ejercicio de la política. Pero me doy cuenta que no basta las relaciones de fuerza en el ejercicio de la política. Hay algo más, algo fundamental. Y es que si la política y la comunidad de los ciudadanos, esa comunidad de los ciudadanos tiene que ver con unas relaciones de fuerza que van más allá que la fuerza en discurso. Es la fuerza que está ubicada en la propia corporalidad. Y tomo ahí de Milton Santos en la geografía. Buscando dónde está la relación de fuerza, Santos dice: el objeto de estudio de la geografía y de las ciencias sociales son los objetos sociotécnicos y las prácticas sociales. Y la relación de fuerza que hay entre ellos es lo que establece lo que debe analizarse. Y yo luego solo generalizo a partir de la teoría de Milton Santos, tomándolo algunas cosas también de Dussel al respecto. Digo, entonces aquí tenemos que analizar cómo hay una corporalidad que, como somos seres genéricos, dijo el viejo Marx, en nuestra autorreproducción como especie, esa reproducción como especie es la reproducción de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo no es solamente la materia corporal inerte, nuestro cuerpo son los sentidos, pero también es la razón, y también son los objetos del deseo. Todo eso forma parte de nuestro cuerpo. Entonces, para analizar el poder, hay que incorporar esas dimensiones de la corporalidad. Y cuando Milton Santos dice: hemos pasado de una sociedad en la cual una parte de la naturaleza está intervenida por el ser humano, luego por la era agraria e industrial, y ahora la era técnico-informacional, hemos pasado por un momento donde en el planeta no hay área que no esté intervenida por el ser humano. Por la ciencia y la tecnología, el ser humano desarrolla para su autorreproducción como especie. Entonces Santos coloca la relación de fuerzas de lo que entre comillas vendría a ser la geografía en la propia condición del espacio. El espacio ahora tiene ese conjunto de objetos en los cuales interviene la acción humana y que forman parte del poder. Por eso es que amplío el análisis de la territorialidad, entendida en ese sentido, de la reproducción genérica como ser humano de las diversas sociedades. Y un tercer concepto que también me lleva a diversas reflexiones, que es el concepto de nación. La nación se definía, se entendía en algunos viejos clásicos como la unidad de lengua y de cultura. Por la nación, la unidad de lengua y la cultura, cuando empiezan a haber muchas interrelaciones, mezclas y además, cuando producto de la dominación colonial se construye el concepto de raza que bien se ha señalado, raza, también es una sola especie humana, la raza como un atributo del color de la piel o del fenotipo para definir un tipo de inteligencia o de habilidades o de sabiduría, es una dimensión colonial, es para clasificar la dominación, es para perenizar la dominación, un tema que desarrolla muy bien Aníbal Quijano y aporta todas esas reflexiones de colonialidad. Esa idea me lleva a decir que es la nación. Y la nación no es la unidad de cultura o de lengua, es mucho más que eso. Y tampoco es un destino manifiesto previo, que una nación tiene un destino previo establecido por alguna razón cultural. Esa es la invención que las naciones se hicieron así mismo en el siglo XIX para dar su fundamento. La nación es, lo dice Bauer, básicamente una comunidad que tiene un destino común, que no está predeterminado. Solamente que han decidido vivir en común, nada más, pero no tiene un destino predeterminado. Y la nación es un fenómeno como Estado-nación de fines del siglo XIX, se desarrolla en el siglo XX y actualmente es una parte del sistema interestatal. Vivimos en un mundo de un sistema interestatal de naciones, no han desaparecido las naciones. Solo que las naciones son pluriculturales, son pluriétnicas, son variadas y no tienen un solo régimen de dictadura absolutista de control, son regímenes políticos variados y diversos. Entonces, con una idea más amplia de nación, con esa idea de república, de territorialidad, trato de reformular el sentido de la política.
Y esa es toda la primera parte, que son como 80, 100, 200 páginas de los trabajos del doctorado que no están publicados acá, pero que tendrían que ser publicados en la tesis. Pero ahí hay una discusión mucho más amplia. Yo creo que eso está en plena discusión. De repente, cuando terminemos de discutir esta cosa, voy a cambiar el punto de vista, porque en eso no hay dogma, no hay que tener revelado, hay acercamientos al conocimiento. Y con ese acercamiento al conocimiento traté de pensar lo que Sinesio dice como un erizo. Hay otras personas que también tienen el pelo como erizo, pero traté de mirar el tema de como erizo, en el sentido de mirar hacia adelante, hacia el horizonte, porque eso lo necesitamos ahora en el Perú con urgencia. El libro de Sinesio López hace eso, Ciudadanos Reales e Imaginarios. Están ahí. El libro de Béjar hace eso, los libros de Germana hacen eso. O sea, los libros de los trabajos de nuestra afamada arquitecta son los trabajos que desde el punto de vista del territorio hacen eso. De lucha veraz, el ejemplo, síntesis y memoria activa del INP del Perú, vigente para siempre. Todo está ahí, pero hay que reformular. Entonces ahora dije, necesitamos hacer una continuidad. Ustedes han hecho un esquema, es el que está planteado acá, que es básicamente un esquema. ¿Cómo junto territorio, política, estructura social de una nación que forma parte de un sistema único? ¿Cómo logro armar una estructura básica para poder entender la historia del Perú en diversos periodos históricos? Entonces, tomo la clasificación que hace Palestine sobre los periodos históricos y que de alguna manera Brudel le hace una cuestión más amplia con el tema de las civilizaciones como fundamento del capitalismo y de las naciones. Tomo algunos esquemas de eso y planteo una planificación para la historia del Perú para ver las relaciones de poder entre territorio y política. Y es ahí donde, tomando las ideas de civilización, a partir del momento actual, porque la historia la miramos siempre desde ahora hacia atrás, para poder entender el futuro. Y es que vivimos una crisis de civilizaciones. En el mundo no solamente se vive la crisis del capitalismo, se vive la crisis de las civilizaciones. Estamos en un momento de diálogo y de encuentro entre civilizaciones. De ahí que es importante saber cuál es nuestro punto de partida civilizatorio. Y la civilización no es un dogma revelado religioso, es una manera de haber construido una relación social con los diversos elementos de vida que rodean al ser humano. Se llama el medio ambiente, se llama la naturaleza, pongamos el nombre que queramos. La divisa especie de vida, porque el ser humano es parte de la naturaleza y sus capacidades productivas se desarrollan ante los desafíos y los retos que le pone la naturaleza. Entonces, hago un esquema relativamente simple que hay que discutirlo, profundizarlo más, porque ahora hay cambios sustantivos, ¿no? Las ciencias sociales, y ahí es una de las cosas que los científicos sociales han aportado fundamentalmente al país. Garcilaso dijo de que antes de los incas había caníbales que se comían entre ellos. Bueno, las ciencias sociales ahora dicen que antes de los incas hubieron hasta 3.000 años antes y bastante tiempo donde estaba uno de los puntos originales de la teoría del mundo. Lo que se ha avanzado en Caral es una de las cosas que se está avanzando sobre el conjunto de nuestros conocimientos. Les recomiendo que lean un último trabajo de Lumbreras publicado por el Banco Central de Reserva, donde es un análisis realmente espectacular, impresionante, que yo no tomo mi referencia de trabajo. Lumbreras señala cómo, por ejemplo, la capacidad del ser humano en los Andes, en la virtualidad que tenemos de esa excelencia y verticalidad andina, como en determinados pisos ecológicos necesitados de proteínas, pudo hacer la mezcla entre el guanaco y la llama para producir la alpaca y poder tener carne en alpacas más jóvenes que puedan ser mantenidas con el frío para poder desarrollar la alimentación. Y desarrolla diversos puntos cruciales, o estudien los trabajos que se han publicado para el Capañán. Antes el Capañán era una historia, una calzada. Ahora con los estudios últimos, ¿qué se encuentra? Que el Capañán, primero que había conocido el Capañán pre-inca de los guayos, pero además el Capañán inca se hizo ¿para qué? ¿Cuáles eran sus puntos de referencia? Las minas que había en Bolivia y que había en Chile. O sea, el Capañán tenía vinculaciones a una concepción de una parte, un momento clave de la historia del Perú, que no lo hemos enfrentado todavía conceptualmente. Es el salto a la edad del bronce en el Perú. El bronce ternífero, el bronce arsenical, que permite que tempranamente los gitanos estén intercambiando con Centroamérica y que permite que el imperio
incaico tengan instrumentos para poder modelar los cerros, desarrollar su agricultura e imponerse militarmente. Es un tema que se está estudiando. Y también, si miramos desde el punto de vista de la historia, entendemos mejor el paso al otro momento del virreinato. El virreinato se nos ha presentado de diversas formas, pero Héctor Rejas dice algo muy importante en su libro. Los que vinieron acá no era la parte más avanzada del sistema capitalista en esos periodos, que pasaría de un mundo feudal, empezaba la modernidad, la primera modernidad, era la parte más atrasada, eran los imperios de España y de Francia que peleaban por la economía religiosa de la cristiandad, y el desarrollo del mercado y de innovaciones y de conocimientos humanos estaban en otras partes. Y de aquí se llevaron los metales no para apuntalar su producción, se llevaron los metales para comprarle a los chinos, porque la parte más avanzada del mundo estaba en China. Y los metales que se llevaron en Perú, los primeros años de los metales de Potosí, no fueron minería colonial española, como se nos ha dicho en la historia del Perú, que los incas no tenían prácticamente minería. Cuando, producto de un estudio que hacen los bolivianos, muy bueno, de que Potosí, la mina de Potosí existió desde antes, fue parte de un intento de pacto entre Manco Inca con los que se rebelen a Pizarro para hacer una autonomía propia, pero ese pacto fracasa. Pero le dicen, ahí está la mina de Potosí, y como no tenían cómo explotarla, o que no sabían explotar eso los conquistadores, durante 40 años fueron, entre comillas, los ingenieros incas los que trabajaron en la mina de Potosí, con 5.000 guairas para producir la separación del metal. Esa capacidad humana nos permite entender de otra manera el virreinato. El virreinato fue una gran construcción de Toledo para poder sacar con el azogue, con el mercurio, sacar más rápido la plata y llevarla a los regios españoles. Pero se impuso dos cosas fundamentales. Esa estructura del Potosí se impuso dos cosas en el mundo y en el Perú. En el mundo se impuso darle valor a la esclavitud, como una relación de producción que pasó a ser una relación de producción de alto valor mercantil. La esclavitud, que estaba medio abandonada, se convierte en una relación de producción más importante. Y en el caso de América del Sur, le dio peso a la semi-esclavitud dinamita y a la esclavitud en algunas zonas azucareras. Entonces, es otra manera de entender el sistema colonial virreinal, que era el conjunto de toda América. Y en ese sistema colonial virreinal, si uno lo sigue mirando por etapas, y hay otra etapa, cuando empieza la independencia, la revolución de Tupac Amaru es una revolución nacional y continental, y eso tiene que discutirse y tenemos que volver a discutirlo en el Perú. No es una rebelión fiscal, es una revolución continental nacional. El propio Tupac Amaru, cuando habla de la unidad del cuerpo, el cuerpo de la nación, y convoca, y efectivamente es el primero que declara el fin de la esclavitud, Tupac Amaru, y convoca y tiene un impacto en el conjunto de América. Tanto impacto tuvo Tupac Amaru que cuando se hace la primera revolución victoriosa frente a la esclavitud de la revolución de Haití, los contingentes haitianos se llaman tupamaristas. Y cuando escribe el primer peruano para la Carta de los Españoles Americanos, llama a buscar un acuerdo con el Inca para tener una nobleza inca, una élite inca que pueda hacer la independencia de América. Bueno, Tupac Amaru no era una persona que estaba peleando para no pagar impuestos al virreinato. Era un líder que expresaba un momento de ascenso de la producción comercial de los arrieros indígenas y que expresaba un momento de cambio del conjunto de esos sectores en el virreinato. Después lo que vino fue la destrucción de una élite que había expresado parte de eso. Héctor no está muy de acuerdo con el concepto de pacto colonial. Yo me refiero en el sentido que hubo un acuerdo que duró 3 siglos por el cual una parte de la élite indígena aceptó mandar a parte de los comuneros a la ermita de Potosí a cambio de preservar sus tierras, sus costumbres, mandar a sus hijos a los colegios para indios, etcétera, etcétera. Que eso se desmoronó justamente con la revolución de Tupac Amaru. Y por eso es que vino la contrarrevolución. Pero ¿quién es uno de los actores fundamentales en la revolución de Tupac Amaru para derrotar la revolución de Tupac Amaru, que ha permanecido escondido en la historia del Perú? Y que todavía está escondido, tan escondido, que cuando viene la independencia nos dice que el Perú es reemplazado por una república militar guanera. Lo dice la historiadora Carmen Maqueo.
diciendo que los militares de la independencia toman el Estado, construyen el Estado nacional y saquean el guardia y las reglas públicas. Me puse a estudiar qué me dije, qué raro, militar guanera. Pero ¿quién financió al virrey Abascal? ¿Quién le ponía la plata? ¿Cómo era el sistema? Ahí donde él desarrolla muy bien cómo era el sistema mercantil en esos momentos en el Imperio Español y en el virreinato. Había una élite naviero comerciante en Lima que eran criollos, que tenían barcos, que tenían el astillero en Guayaquil, que tenían los repartos de indígenas y que le prestaban plata al virrey. Eran los que lo abastecían de dinero. Quien le dieron la plata en el préstamo para enfrentar a Tupac Amaru fueron esa élite naviera comercial. Quien le dieron la plata para enfrentar a la independencia en Argentina, en Buenos Aires, para enfrentar a Chile, para enfrentar a Bolivia, fueron esa misma élite. Está ahí escrito. Y esa élite manejaba recientemente los recursos también para entrar en la agricultura. Y esa élite era la que promueve un ala monarquista entre los independentistas del Perú. Esa élite es la que financia, la que promueve a que los que querían hacer la monarquía acá y no querían hacer una república. Y esa élite financia a los dos, hasta que el momento en el cual, cuando triunfa la república y se hace el decreto independiente, esa élite se retrae, se llama el Tribunal del Consulado, ese es su nombre comercial y político. El Tribunal del Consulado, después de la independencia, pasan unos cuantos años, se restablece y todo el siglo XIX, o gran parte del siglo XIX, se vuelve a restablecer como la élite dominante, que es la élite mercantil guanera, la que se aprovecha del guano y en la que se ha ocultado en la historia del Perú. Por suerte, el Banco Central, cuando tuvo una directiva más o menos inteligente, también publicó un artículo, un estudio muy bueno de una argentina sobre esa élite naviera comercial. Esa es la élite dominante del siglo XIX, está oculta en la historia del Perú. Porque esa élite que estuvo en la época de la colonia y que estuvo durante la primera etapa de la independencia, sus herederos son los que ahora hacen que el Perú cumpla el rol, o que quiera cumplir el rol que cumplió esa élite con Abascal en los primeros años de la independencia. O sea, el rol de ser el último lugar en el cual se logra la emancipación plena de América del Sur y el conjunto de América Latina. Tenemos aquí esa misma élite en la parte más reaccionaria que quiere detener los cambios que hay en toda América e impedir que se hagan también en nuestra parte. Entonces, por eso se lo oculta, no es una casualidad. Entonces, trato de entender, en caso del virreinato, de la primera parte de la independencia, esa república que yo le llamo mercantil guanera, no militar guanera. Y después viene esa élite, es la que nos lleva a la derrota de la guerra con Chile, porque esa élite estaba asociada con los productores de Chile. Alberto Flores Galindo, en un excelente libro que se llama La Ciudad Sumergida, señala cómo había una vinculación y una complementación entre la producción de trigo y la producción de azúcar. El Perú y Chile, cuando empieza a llegar la producción de azúcar de Brasil y empiezan a llegar los barcos ingleses hasta Chile, se rompe esa relación. Y como los más inteligentes, la élite empresarial chilena diseña su estudio de país, rompe con la población indígena, la considera fuera de la nación chilena, y es la capitanía, estrictamente la capitanía chilena, como lo dice su constitución todavía, la que hace la independencia, y la que hace la independencia y después derrota a sus amigos, a sus anteriores amigos que habían hasta el final querido negociar con ellos. Esos temas de la historia me llevan a decir por eso, de que después de la derrota de esa república militar mercantil guanera, después del fracaso del Perú en la guerra del Pacífico, se produce un cambio continental desde el punto de vista geoestratégico, como dice señal. Y el cambio continental, ¿cuál es? La Confederación Perú-Boliviana. Tenía un punto más allá de todas las discusiones sobre sus gobernantes, tenía un punto clave. América del Sur, para integrarse desde la época de los incas, con el Tulcán Pañán, en la época de Potosí, con los caminos para llegar a Potosí, los circuitos económicos, tenía el altiplano como el punto, la placa giratoria de unión continental. Si uno mira el continente, hay solamente dos formas de unir el continente, de ir de un lado a otro desde el punto de vista interoceánico, el Amazonas y la placa giratoria del altiplano, no hay más. La placa giratoria del altiplano es lo que daba de alguna manera fuerza a la posibilidad de la Confederación Perú-Boliviana. Eso es derrotado. Y eso es impedido con el triunfo de Chile, el resultado de la guerra del Pacífico. Y luego es balcanizada América del Sur
y litoralizaron los países de América del Sur para que no tengan conexión interna. Entonces vienen ahí la república terrateniente oligárquica. Y trato de juntar, como verán ustedes, el concepto de república como política con la fuente económica del poder. Es la república hacendaria, es la república terrateniente oligárquica. Aquí en el Perú la han llamado aristocrática. Es como cuando hay un famoso escritor peruano que dice que él es un racista tremendo, Clemente Pablo, uno le mira la foto y dice, pues este señor pues tiene el pigmento, es este primo, no este pariente. Hay un racismo tremendo. Pero la verdad es de que en esos momentos en los cuales a comienzzo del siglo XX se empieza a recomponer, el poder no surgía del talento de los que tenían el poder, surgía del dinero de las haciendas producido por la explotación servil de la mano de obra, de ahí salía el poder y el Estado de la expresión de eso. Entonces de ahí, para terminar esta parte rápidamente y poder terminar la exposición, paso a la otra etapa, que es la república oligárquica termina con Velasco Alvarado. Velasco Alvarado se da el golpe de muerte. En el Perú se ha hecho una especie de pánico, hay miedo de hablar de Velasco Alvarado. Yo entré a la política en la época de Velasco Alvarado. Y entré a la política en contra del gobierno de Velasco Alvarado. En ese momento toda América del Sur estaba dominada por dictaduras militares fascistas. En el Perú, nosotros dijimos que era una dictadura militar reformista. Y por eso teníamos una relación con la cual teníamos críticas, discrepancias, buscamos una propuesta alternativa. Había tácticas distintas, pero por ejemplo cuando se cae la dictadura militar y se convocan elecciones, varias fuerzas lo que hicimos fue nos juntamos. Y los generales velasquistas, generales probos, honorables, que el Perú le debe todavía un reconocimiento, forman el Partido Socialista Revolucionario. Nos unimos con ellos en la otra parte de la izquierda, formamos un gran frente que se fue Izquierda Unida, que pudo y debió haber sido gobierno y cambiar el Perú. Pero a Velasco se lo tiene satanizado, y a sus generales que fueron hombres honestos también. Cuando termina eso, bueno, cuando se da el fin de la dictadura del régimen de la República Oligárquica, lo que ocurre es que en el Perú, a mi entender, se produce una circunstancia donde parecía que tomó el concepto ahí de este filósofo Bobbio, que al analizar los periodos posteriores a la dominación fascista, dice: Italia vive entre dos repúblicas. No se ha terminado de acabar con el sentido común y las instituciones dejadas por el fascismo, y tampoco se han constituido las instituciones y el sentido común donde esté predominando o gobierne la democracia. A eso se refiere Bobbio como la estructura de dos repúblicas. Esto va un poco a la palabra, no es exactamente así, sino para decir que se establece aquí no una república burguesa, porque en el Perú lo que tenemos son lobistas. Aquí lo que hay no son empresarios productivos, empresarios burgueses como tales lo tiene Chile, y que tiene su visión de país y su estudio, su historia, lo tiene Brasil, lo tiene Argentina. Aquí lo que tenemos son personas que ven cómo venden el recurso y cuánto les queda en el bolsillo. Aquí tenemos lobistas. Han crecido, sí, en los últimos años, un conjunto de empresarios que son emprendedores, tienen esfuerzo, y la mayoría de los micro y pequeños empresarios buscan avanzar en ese sentido en el mercado. Pero no tenemos un empresario que haya dado a una república para en ese sentido. Por eso cuando un señor, siendo yo un ciudadano de a pie, eso lo comento también en el libro, me hizo un juicio, porque yo le había dicho que era lobista, porque había entregado el recurso del gas de camisea para que se lo lleven afuera y nos quedemos sin él. Y me dijo: como usted no es acusado lobista, yo soy presidente del Consejo de Ministros, le meto un juicio para que me pague $1.000.000 de soles. Y estuve 6 años perseguido por el Poder Judicial a ver cómo me quitaban mis pocos bienes que tengo. Entonces yo le saqué un libro para responder a todas sus amenazas y se llamaba La República Lobista. Y ahora cuando en el Perú alguien habla de lobista, ¿saben quién es el primer lobista del Perú? El señor del Pueblo Cuchín, que fue el que me hizo ese juicio. Y se lo gané en la Corte Suprema. Quiere ser el próximo candidato a la presidencia a nombre de la juventud del Perú. Entonces, esas son anécdotas, digamos, del fin de siglo. Entonces, yo creo que ahora estamos viviendo una circunstancia muy compleja, que es muy complicado definirla.
que haya una institucionalidad republicana democrática, plenamente. Lo que hay son formas amenguadas, formadas, lo público está recortado, pero existe. Entonces, ¿cuánto hay? Ese es un tema que es bueno definirlo en cada caso. Y sí termino señalando que en ese contexto el Perú está atravesando otros momentos más críticos, porque el punto más alto de la República de Ciudadanos se expresa en que los ciudadanos en los últimos 3 procesos electorales, en base a la expresión de sus derechos laborales, sociales, de género, económicos, no perfecto, no completo, bien ha señalado Sinesio López hasta los porcentajes de esa activación real, más allá de lo nominal, los reales. Los ciudadanos han votado por cambios 3 veces, o sea, saben votar y votan por cambios. Empieza la campaña más descomunal en contra que hay de la voluntad de comunicación. Pese a eso, luego que llegan, al poco tiempo se pasan al otro lado. Quien gobierna ahora es el señor Castilla y los reyes de un poder económico. Son los que lo están gobernando, son los que mandan. Y estamos ahora entrando a una etapa en la cual, ante la crisis mundial que se va a acentuar, se nos quiere condenar a ser un país donde el gobierno acaba de denunciar con todo entusiasmo de que su ventaja en los próximos años, la economía se va a basar, ¿saben en qué? En 5 proyectos mineros. Los 5 proyectos mineros no los ha hecho este gobierno, vienen ya. Y además van a servir para el mercado interno. Y después los peruanos vamos a vivir de la ropa barata y la comida barata que vengan de fuera. Ese es lo que quieren anunciar. Entonces, la República de Ciudadanos, ¿qué es? Es la alternativa a eso, es la unión de todas las fuerzas nacionales, políticas, sociales, económicas, productivas, de diversos rangos, de centro-derecha, centro-izquierda, pero que logren impedir que ese desastre se imponga en el país por un largo plazo. Sino más bien logremos recuperar para el Perú una institucionalidad democrática. Estos son temas que están ya detallados en torno a un aspecto particular de la descentralización que no voy a entrar a tocar. Entonces, estimados amigos, estos son puntos de debate académico y político. Y me entusiasma muchísimo que sean puntos que podemos ampliar en el debate porque son parte de la vida cotidiana y los desafíos que tenemos en el Perú hacia adelante. Entonces, ahora, como parlamentarios, ¿cómo continuamos este debate? Cuando se quiere prácticamente bajarlo a la memoria. ¿Qué hacemos? Publicamos un libro con las hipótesis, hasta está mal escrito varias cosas, pero ya tuvimos que sacarlo como sea, abrimos el debate, hablamos con los amigos, con los países amigos, los embajadores, para decir, tratemos de pensar en conjunto, porque es sustantivo a nuestra república, a nuestra nación, es sustantivo que somos parte de una patria grande. América del Sur es una parte, América Central es otra, le podemos ver Latinoamérica. Decimos la patria grande. El Perú, como nación, no existe fuera de la patria grande. Y la patria grande requiere al Perú en forma activa. Somos un solo componente, como componente político, de desafío académico, social. Eso está clarísimo. Eso, en la mañana, cuando escuchaba a los dos amigos historiadores venezolanos, era pues, una expresión nítida y clara en Venezuela y también en el Perú. Somos, en el fondo, en un momento en el cual el sistema mundo entra en crisis y en cambio, donde emergen varios continentes con diversas bases civilizatorias, somos una sola nación continental o una confederación de repúblicas, como lo queramos llamar, una patria grande que busca un lugar en el mundo para poder desarrollarse. Y esa tiene que ser la base de la apertura de la discusión, del planteamiento para la discusión. Y es por eso que decimos, vamos a hacer el bicentenario, aunque no lo haga nadie en el Perú, aunque nadie quiera tocarlo, que lo oculte, vamos a hacer actividades bicentenarias, vamos a hacer el debate, la reflexión, pero que no sea solamente una reflexión académica. Este es el punto de partida académico, hay otros puntos de partida también académicos muy importantes, pero queremos hacer algo más. Y les anuncio que hemos conversado para convocar un concurso. Ustedes pueden ver en sus documentos que les hemos entregado, ahí está la base de convocatoria del concurso, que estamos proponiendo a todas las instituciones, a los diversos sectores sociales y personas a participar. ¿En qué consiste el concurso? Decir que queremos que nos hagan ensayos, narraciones, imaginarios, acontecimientos, sea de personas, sea de grupos de estudio, sea de instituciones locales, sea de grupos empresariales, sea de grupos juveniles, sea de quien sea, pero nos hagan una reflexión
que diga cómo se vincula Túpac Amaru, Bolívar y San Martín y el Perú independiente. Cómo se vincula en mi localidad, en mi vida personal, en mi familia, en mi pueblo. ¿Qué anécdota tengo para decir eso? En mis sueños, en mi fantasía. Ya vino el alcalde de un distrito de Cusco y me dice, participo. ¿Por qué? Porque en mi pueblo, que es el pueblo de Túpac Amaru, ahí hay otro líder que hasta ahora no se reconoce y yo voy a presentar un trabajo sobre eso. Ya voy a presentar a la municipalidad. Que así como eso va a haber cantidad de iniciativas para recuperar la memoria de nosotros mismos. Se ha dicho muy bien, la conmemoración es rehacer la memoria, recuperar la memoria. Y esa es la principal fuerza que tiene un pueblo. Y tenemos la posibilidad de recuperar esa memoria. Entonces, estamos realizando estos concursos. Ya dentro de esas actividades está previsto el 4 de noviembre, está previsto en esta misma sala, creo, en otra cosa, en esta misma sala, me dirán mis asistentes, vamos a hacer un seminario internacional desde el punto de vista académico sobre esos grandes temas. Tienen los amigos venezolanos, están invitados, hablamos con el embajador, si vienen amigos de Nicaragua, de Cuba, de Chile, de otros países, están totalmente invitados para el seminario, donde queremos profundizar más todos estos temas, intercambiar más y tener esa visión como continente que está en este cambio civilizatorio a nivel global. Está convocado también para el 24 de noviembre. Se ha hablado con la gente de la Municipalidad de Paita y se está terminando los trámites de los acuerdos para que en esa fecha se realicen unos eventos en Paita, porque esa fecha se cumple un aniversario de la muerte de Manuela Sáenz. Muy bien se mencionó a Manuela Sáenz, una libertadora, se dice, una general de América que va a celebrarse y conmemorarse un aniversario de su fallecimiento. Entonces, creo que la gobernación de Pichincha, de Ecuador, ha presentado ya al municipio de Paita para hacer un centro cultural Manuela Sáenz. Hay un conjunto de actividades que se están programando. Y la idea es juntar Manuela Sáenz y Micaela Bastida. E inclusive sabemos que el embajador de Colombia tiene interés en que se trate también o que se vea de una heroína colombiana que está en la Plaza de Armas de Piura. Si mal no me equivoco es Policarpa Saravaglia. Entonces juntar, hacer una reflexión común de la mujer en la independencia, que es la mujer en conjunto de la vida del Perú. Y luego, ya de esas actividades, vendríamos a la recepción de los estudios y a terminar en un foro que sería la síntesis de todos estos y los trabajos que se han calificado, que podría ser en junio o en julio del 2014. Entonces, darnos tiempo, propiciar estos debates y buscar que instituciones, las universidades, los centros de estudio, todos de alguna manera se movilicen, participen y logremos generar una conciencia sistemática a esta respecto. Les agradezco su participación, les agradezco sus aportes, sus opiniones, sus comentarios, y sobre todo les agradezco de que, como ha explicado bien todo el conjunto del panel, tenemos que mirar de conjunto y hacia adelante, y desde esa mirada estudiar el pasado para poder transformar el presente. Muchas gracias.